más preámbulo, le doy el paso a Álvaro, que es el gran protagonista esta noche. Unos 12 años trabajando con anfibios y reptiles y Sony se quiso arriesgar conmigo. Quiso pedirme que intentara retratar a través de sus equipos celulares todo lo que son anfibios y reptiles, que vendría siendo más o menos como un in memoriam. O sea, la foto que casi queda, pero no la logró. Donde tú tomas la foto y la foto sale al instante, pero el celular predictivamente toma un poco antes y un poco después. La ventaja con esta foto es ¿cuál? El movimiento. El problema del movimiento es que uno quiere este momento exacto y a veces la foto se toma un poco después o un poco antes de tomarla. Él trabaja con murciélagos y lo que hice fue pedirle el favor a él que lo tuviera. Iluminamos con una fuente externa pues para no vernos muy afectados con el flash y con ese tipo de cosas. Entonces alumbramos con una linterna, él tuvo quietito. Es muy bonita, pero hay una cosa como que otros celulares le permiten a uno con ciertas funciones. No sé, el modo de retrato ahora en el último viaje a Arauca la pude encontrar y se trata como de un estado de alerta de la culebra. Lo que hice fue, como tenía tan poquita luz, utilicé el flash de relleno. Entonces, contrario a otras funciones de pronto de otros celulares que yo he utilizado, el flash de relleno funciona muy bien de este estilo. Es abrumador ver que funciona, que hay tanta gente que llega, porque la verdad es que en los eventos de exposiciones, desafortunadamente la cultura no siempre llama. Las muestras de artes, independiente de cómo se logran, no siempre tienen este tipo de acogida de la gente, y es muy bonito encontrarse con que la familia, los amigos y las personas que siguen el trabajo de uno pues se atreven a venir a este tipo de eventos.